¿Quién es Mace Windu? ¿Qué representa para la historia de la saga? ¿Cuál es su rol en esa historia? Bueno, hola y bienvenidos a Lord J y comencemos. Hay que tener en cuenta dos cosas de Mace Windu. Primero, que fue un personaje que fue creado en la producción de las precuelas. Por lo tanto, su rol en la historia se limita básicamente a esa época, ¿no? A la época de la Guerra Clon, a la época de la República. Por lo tanto, no hay una referencia a él en la trilogía original. Pero segundo, y más importante, es que a pesar de que su rol en la historia está limitado a ese periodo de tiempo, las consecuencias de sus acciones, lo que representó en su momento para los Jedi, su modo de conducta, las decisiones que él tomó, sí tuvieron un impacto a largo plazo para lo que va a ser más tarde las películas originales, Rebels, o sea, incluso hasta la serie Ahsoka, ¿no? El personaje de Mace Windu tiene consecuencias. Bueno, ¿cuál es el rol de Mace en la historia? Básicamente, Mace Windu es un personaje compuesto, ¿no? ¿Qué es un personaje compuesto? Un personaje compuesto es un personaje creado por el guionista o por el autor cuyo único propósito en la historia es servir de representación a un grupo, a una organización o a una ideología, ¿no? Básicamente el personaje como tal está ahí no para que la audiencia pueda experimentar sus falencias, sino para experimentar las falencias de un grupo o de una idea o de una ideología cualquiera. ¿No? Hay que tener eso en cuenta. Mace Windu es un personaje compuesto porque ¿cuál es su rol en la historia? Básicamente, como ya dije, es un personaje compuesto, pero bueno, ¿a qué representa? Mace representa a los Jedi que han perdido el camino. Mace es la viva imagen de la Orden Jedi de las precuelas. Una imagen corrupta, una imagen decadente, que han perdido completamente la conexión con la fuerza, que es justamente lo que los hace Jedi en primer lugar. Y básicamente es el rol que tiene Windu en la historia. Windu, a lo largo de las 3 películas y de las 7 temporadas de Clone Wars, no para de cometer errores, no para de mostrar qué son los Jedi en realidad. Porque cuando uno mira la trilogía original y después ve las precuelas, hay un choque muy fuerte. Porque en la trilogía original los Jedi eran altruistas, los Jedi eran desinteresados, estaban dispuestos a dar la vida para salvar a la galaxia. Y en las precuelas es todo lo contrario. En las precuelas son dogmáticos, son cerrados, están completamente alineados a la voluntad del Senado Galáctico, un Senado que además es muy corrupto, hay que decirlo. O sea, y justamente el rol de Mace en la historia es ese, es mostrar a los ojos de la audiencia eh, que la Orden Jedi de ese periodo de tiempo había perdido el rumbo, había perdido el camino. Justamente por eso cuando uno compara a Mace Windu con Luke Skywalker va a encontrar una diferencia abismal. Porque Luke Skywalker sí seguía el verdadero camino Jedi, mientras que Mace Windu siguió una versión retorcida de ese camino, ¿no? Mace Windu seguía sirviendo a la República, seguía sirviendo a los ciudadanos de la galaxia, pero los métodos y las formas difieren mucho con Luke, difieren mucho con el Yoda de la trilogía original. O sea, es un choque entre dos ideas muy bien cimentadas. Además, tengamos en cuenta que Windu representa para los Jedi esa dimensión de guerrero, porque justo por eso a Mace Windu muchas veces se lo apoda como el guerrero Jedi, porque justamente cuando uno ve Tales of the Jedi, cuando uno ve The Clone Wars, cuando uno ve las precuelas, uno se da cuenta que Mace Windu era un Jedi muy predispuesto a la violencia, mostraba muy poca piedad, era muy apático, no sentía nada de empatía, por lo tanto, de ahí por eso usaba el sable de luz
púrpura, ¿no? Violeta, porque justamente eso mostraba la gran oscuridad que lo estaba consumiendo y que ni él se estaba dando cuenta de eso, ¿no? Por eso es tan importante Mace Windu como personaje, porque te muestra las falencias, o sea, te muestran una versión de un Jedi imperfecta, te muestran que ese ideal Jedi que conocimos por primera vez en la trilogía original puede corromperse, puede tergiversarse y claro, y al final no termina ese camino, termina siendo el equivocado, ¿no? Y claro, es que tiene esto muy importante. Luke, recorriendo el camino Jedi, alcanzó la paz. Cuando murió en las secuelas, Luke alcanzó la paz. Cuando Yoda murió en la trilogía original, se fue en paz. Al igual que Obi-Wan, todos los Jedi que siguieron el verdadero camino, que siguieron el verdadero y auténtico camino Jedi, todos alcanzaron la paz. Todos llegaron a lo que yo llamaría la iluminación, ¿no? Este término budista. En cambio, cuando uno mira a todos los Jedi de las precuelas, por no decir la gran mayoría, especialmente a Mace Windu, ninguno alcanzó la paz en su camino. Ni Plo Koon, ni Ki-Adi-Mundi, ni Aayla Secura. Es verdad que todos murieron traicionados por sus propios soldados, por sus propias tropas, pero muy pocos se fueron en paz, muy pocos se fueron sabiendo que habían hecho lo correcto. Y es el caso para Mace Windu. Cuando Anakin le corta la mano y recibe el impacto de todos los rayos de Palpatine, fue como un momento de revelación para Windu. Y ahí fue cuando se dio cuenta de todo lo que no había hecho como Jedi, de cómo había fallado como Jedi. Porque ese, como ya dije, Windu es un personaje compuesto. Y la composición que representa a Mace Windu es el fracaso de los Jedi en su máximo esplendor. Es esa ceguera que les impidió ver lo que estaba pasando en el Senado, lo que les impidió ver lo que estaba haciendo Palpatine, ¿no? Y por eso vemos que cuando es electrocutado, Windu no sobrevive a la caída. No sobrevive a la caída porque había perdido la razón de ser, lo había perdido todo, ¿no? Eso es el gran mensaje que se quiere transmitir con Mace Windu. Que si querés ser Jedi, hay que ser como Qui-Gon, hay que ser como Anakin, hay que ser como Luke. No seas como Mace Windu, porque por ese camino no te va a ir bien. Bueno, gente, eso es todo. Nos vemos y gracias. Hasta luego. Que la fuerza os acompañe siempre.